Algunas casas no solo guardan recuerdos, entierran secretos, cosidos en silencio, ocultos tras muros que aún susurran en la noche, y cuando esos puntos empiezan a deshacerse, no es solo la verdad la que se deshace, sino vidas enteras. Esta es la historia de una casa así, donde un nombre fue robado, una verdad enterrada, y una mujer no buscó venganza, simplemente reclamó su lugar, no con furia, sino con gracia serena. El pueblo de Dunsmer, acunado entre las colinas pasadas del tiempo y un tramo inquieto de bosque sombreado, parecía intacto por la urgencia. Sus sinuosos carriles adoquinados estaban cubiertos por una quietud tan profunda que se sentía ensayada. La wisteria colgaba pesada en las paredes de piedra, y el aire era rico en musgo húmedo y secretos, que habían dormido sin ser molestados durante generaciones. Fue en ese silencio suspendido que llegó la señorita Eliza Wren. Su figura, modesta pero firme, sus ojos, alertas detrás de la curva suave de sus anteojos, llevaba el tipo de presencia que no se anunciaba a sí misma, sino que se filtraba como niebla. La recibió la señora Felton, una viuda con dedos pálidos, una voz como pergamino descolorido, y el tipo de calor nervioso que temblaba en los bordes. La cabaña no había cambiado, sus vigas aún estaban hundidas con memoria, sus esquinas olían débilmente a tomillo y cera, y cada crujido en las tablas del piso sonaba como un nombre casi hablado. Sobre el té humeante, y el tintineo frágil de la antigua loza china, la conversación giró, como siempre en Dunsmer, hacia lo que mejor quedaba intacto. La sala de coser, cerrada desde que Clara Felton, su cuñada, desapareció en una mañana pesada de niebla, hacía ya 10 años, seguía sellada al final del pasillo. Su puerta, inclinada por el tiempo y el silencio, no podía soportar cambiarlo. Susurró la señora Felton, sus ojos evitando a Eliza. Es como si ella nunca se hubiera ido, o peor, como si nunca hubiera desaparecido en absoluto. Esa noche, justo antes de que el pálido temblor del amanecer rompiera los árboles, llegó el grito, un sonido irregular de Nora, la joven criada. Tropezó en el pasillo, con hollín en las manos y terror en la voz. El humo se colaba desde debajo del umbral de la sala de coser, amargo, aferrado, como algo que desde hacía mucho trataba de escapar. La brigada de bomberos del pueblo, más acostumbrada a rescatar gatos que a enfrentar verdadero peligro, llegó rápidamente. Sus botas resonaban como juicios sobre la madera antigua. Las llamas ya comenzaban a morir, pero lo que dejaron atrás estaba lejos de ser común. El fuego no se había extendido como algo salvaje, se había mantenido localizado, deliberado, casi cauteloso. Eliza, observando sin una palabra, señaló con creciente inquietud. No había salida provocada, ningún hierro fundido entre las cenizas, y ninguna fuente lógica a la vista. El piso, alrededor del gabinete de bordado, era el más dañado. Sin embargo, nada en su interior había sido utilizado en años. Fue el bombero más joven, hijo del campanero de la iglesia, quien golpeó la base del gabinete, y se detuvo. Sus nudillos resonaron huecos. Con un giro lento y cauteloso de una cuchilla, soltó un panel oculto, revelando un pequeño compartimento, ennegrecido por el calor, pero aún intacto. Dentro, envueltos en muselina manchada de aceite, yacían dos cosas: una cinta de terciopelo azul medianoche, chamuscada en los bordes pero aún conservando el tenue, fantasmal aroma del agua de lavanda, y una carta arrugada, medio quemada, con la tinta corrida, como lágrimas sobre la piel. Eliza se inclinó cuando el paquete se abrió suavemente. Sus dedos enguantados temblaban solo ligeramente, mientras desplegaba el papel quebradizo. Revelaba líneas fragmentadas. Ella nunca debe saber, lo enterré por su bien. Si se encuentra significa que recuerda. Las palabras golpearon como un escalofrío por su columna vertebral, y en ese momento, mientras el viento siseaba a través del panel destrozado, y las cenizas danzaban como espíritus inquietos, Eliza lo supo. Esto no fue un accidente. Clara no había desaparecido, había sido oculta, olvidada, o quizás peor, recordada solo por aquellos que temían lo que sería, si surgía la verdad. Y ahora, el fuego no había destruido el pasado, lo había despertado. Zara Hastings salió del tren en la estación de Elmbrook, justo cuando el anochecer cayó como una mortaja sobre el páramo. Su figura se deslizó en el crepúsculo como el regreso de algo medio recordado, y totalmente temido. Vestía de luto negro, no por moda, sino por esos funerales inacabados que pesan como deudas.
y llevaba solo una maleta, maltratada, crujiente, con el peso de algo más que ropa. Los aldeanos la observaron desde detrás de cortinas y setos, sus labios, inmóviles, pero sus ojos, ocupados, porque aunque nadie decía su nombre, todos lo sabían. Zara, la sobrina del recluso profesor Aldous Greenlow, el hombre cuyo extenso Cromer Hall había quedado en silencio y sellado, desde su repentina muerte. Un año atrás, no hubo obituario, no hubo servicio público, solo susurros, de luces extrañas en las ventanas superiores, y un jardinero antiguo que renunció sin explicación. Y sin embargo, ahora, tras 30 años de ausencia, Zara había regresado, sin previo aviso. Su expresión, compuesta, pero sus ojos, llenos de viejas sombras. Cuando llegó a las puertas señoriales, el viento se levantó, como para resistir su entrada. Silbaba entre la hiedra que estrangulaba el arco de piedra. Dentro, la casa permanecía intacta. Polvo cubría cada superficie. El aire, denso, con olor a papel viejo, descomposición, y algo más antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera espesado en las esquinas. En el salón, debajo del gran retrato de Sybil Greenlow, su madre, muerta hacía mucho, aunque nadie recordaba un funeral, Zara encendió el fuego. Este no crujió con calidez, sino con cautela, como si protestara por su propio renacimiento. Colocó un pequeño relicario, empañado sobre la repisa, junto al reloj antiguo, su cierre, oxidado y rígido, y cuando finalmente lo abrió, reveló una imagen pintada, una niña, con ojos tormentosos, y un ceño fruncido demasiado profundo para alguien tan joven. Esa noche, cuando la lluvia comenzó a azotar las paredes señoriales, y el trueno se arrastraba sobre las colinas, la campana del ala oeste sonó, fuerte, claramente, a pesar de haber sido desconectada desde la década de 1980. Pero Zara, descalza y silenciosa, caminó a través de los corredores oscuros, con una vela temblando en su agarre. Pasó retratos ancestrales que parecían seguirla con ojos vidriosos, y puertas que alguna vez estuvieron selladas, y ahora estaban ligeramente entreabiertas. La puerta de la guardería se abrió, antes de que ella la tocara. En el interior, el tiempo había contenido el aliento. Las maletas se sentaban congeladas a mitad de té. Los soldados de juguete se alzaban en campos de batalla olvidados, y una cama pequeña tenía una tenue impresión del tamaño de un niño, en el polvo. En la cima de la cómoda yacía un sobre, su papel amarillento sellado con cera roja, marcada con la cresta de la familia Greenlow. Con manos constantes, aliento poco profundo, Zara lo abrió. La carta en su interior fue escrita en un guión frágil, y en bucle, sin nombre firmado, dirigida simplemente a quien encuentre esto. Pausa dramática. Ella no está muerta, nunca fue enterrada, su nombre fue tomado, su historia, borrada. Si estás leyendo esto, significa que la casa está despertando nuevamente. Pausa emocional. Zara se quedó inmóvil, la letra temblaba entre sus dedos, cuando un sonido suave se extendió detrás de ella, una risita, débil, alta, e incorrecta, como un niño que intenta recordar cómo ser uno. Susurro, la vela parpadeó, aunque ningún viento la tocó, y la temperatura cayó bruscamente, como si algo hubiera entrado en la habitación. Pausa dramática. Zara giró lentamente, pero no había nada allí, solo el espejo en la pared, reflejando la habitación, y detrás de ella, una segunda figura, pequeña descalza, con ojos, como los de ella. Pausa larga. Arriba, el gran retrato de Sybil Greenlow había cambiado, no había duda. Sus ojos pintados ahora no parecían mirar hacia afuera, sino hacia adentro, como si la casa hubiera comenzado a recordar. Susurro. Afuera, el trueno no rodó, habló, bajo y largo, y en los huesos silenciosos de la mansión, algo antiguo se agitaba. Zara no había regresado para llorar. Determinación. Ella había venido a descubrir la verdad, una verdad enterrada tan profundamente en la médula de las paredes, que despertarla podría significar perderse por completo. Aún así, ella no corrió. En cambio, con la carta presionada contra su pecho, y la luz de la vela parpadeando contra sus ojos abiertos y sin parpadear, susurró en la oscuridad: «Sé quién eres». Pausa larga. Y en algún lugar de la casa detrás de las paredes, detrás de los años, algo sonrió. Pausa emocional. Cuando la campana llamó a Elder Hollow para la lectura del testamento del difunto coronel Ainsworth, su eco no viajó solo a través de las chimeneas torcidas y los campanarios envueltos en hiedra de la aldea,
sino a través de la memoria misma, por las miradas que se desviaron demasiado rápido, las sospechas mal cocidas, y la risa seca de secretos que habían dormido demasiado tiempo. Tono bajo. El pueblo no se revolvió, no se erizó, fue como si algo enterrado en lo profundo de su suelo se hubiera desplazado, perturbado por el peso de un nombre que una vez se habló con reverencia y con miedo. Rowena Blackwell llegó primero, saliendo de un automóvil cuyas ruedas crujieron el camino de grava, como huesos debajo de la nieve. Ella era, decía, la sobrina del coronel, o eso había insistido durante mucho tiempo, con el tipo de gracia que desafía la contradicción, su rostro pálido e inmóvil, como la cera que aún recuerda el calor, y los ojos que se detenían medio segundo de más en cajones sellados, y escaleras de áticos. A cierta distancia cuidadosamente medida, llegó Lawrence Blythe, un primo, en el sentido más flojo del término genealógico. Su presencia, una actuación vestida de rayas, todas sus sonrisas, ensayadas, sus historias de noches parisinas y bailes venecianos, llenas de una grandiosidad hueca, que parecía cosida de novelas antiguas, pero fue el señor Fenwick, quien más inquietó a los presentes. El abogado, que nunca parecía parpadear lo suficiente. Sus zapatos no llevaban polvo de ningún camino, y sus dedos tocaban los papeles con tal delicadeza que parecía temer despertar la tinta. Su voz era un instrumento suave y estéril, cada palabra colocada con precisión quirúrgica. Cada pausa era perfeccionada para permitir que la tensión floreciera entre las sílabas. Voz baja. Hablaba poco, pero sus silencios decían más que las confesiones de otros. Escuchaba, como un hombre que ya conocía la última página, y simplemente esperaba a ver a otros caer, desde el prólogo, a medida que el té se enfriaba en la porcelana intacta, y el fuego chisporroteaba débilmente en la rejilla. La conversación se arrastraba como humo de pipa, sinuosa, sin rumbo, pero pesada de cosas no dichas. Pausa breve. Los aldeanos no hablaban en declaraciones, sino en gestos y alusiones. Sus lenguas eran más cuidadosas que honestas. Tono bajo, susurraban sobre las caminatas de Rowena por el páramo a horas impías. Era pena o cálculo. Señalaban cómo los dedos de Lawrence temblaban al ver el retrato del coronel, y cómo la mirada del señor Fenwick no se posaba en la plata familiar, sino en el pasillo que conducía a la guardería cerrada. Pausa intensa. Fue la anciana Sira Whitcomb, con memoria frágil pero inquebrantable, quien finalmente dijo lo que otros solo orbitaban. Susurro. Nunca encontraron el relicario de Emlyn, ¿verdad? Pausa larga. Y con ese solo nombre la temperatura de la habitación pareció caer. Pausa. Emlyn, la única hija del coronel, había desaparecido hace 17 años, en una noche de verano sin viento. Su ausencia fue marcada solo por un cuaderno rasgado, encontrado al borde del jardín amurallado, y un espejo de guardería, vuelto deliberadamente hacia la pared. Voz baja. No hubo cuerpo, no hubo adiós, solo un silencio tan antinatural, que parecía zumbar. El caso se había enfriado mucho antes de que el té perdiera su calor. Algunos susurraban que se escapó, otros que la llevaron, y unos pocos, demasiado temerosos para decirlo en voz alta, creían que nunca dejó la mansión en absoluto. Esa noche, cuando el anochecer se extendió sobre el pueblo con trazos lentos, Rowena se paró frente al hogar de la sala, su mano descansando sobre un candelabro, no tocado desde la noche en que Emmeline desapareció. La cera, aún fusionada al latón, como una herida que se niega a sanar. El reloj del abuelo, en silencio durante una década, dio una sola campanada, una nota que nadie reconoció, pero todos oyeron. Voz baja. Arriba la lámpara de gas de la sala azul chisporroteó, y falló, aunque la mecha era nueva, y el aire quieto. La señorita Hargreaves, experta en cuentos de fantasmas, luego afirmó que vio una mano delicada apartar la cortina de la ventana de la guardería. Pausa breve. Una mano, demasiado pequeña para un adulto, y demasiado pálida para los vivos. Pausa dramática. Nadie se atrevió a investigar. Silencio. Abajo, Rowena abrió el sobre. Estaba sospechosamente desgarrado, aunque nadie lo había tocado. Dentro, una sola hoja. No había cláusula legal, ni división de patrimonio. Pausa intensa. Solo una oración, escrita a mano, en un guión rizado y tembloroso. Susurro. Pregúntale, ¿dónde está el dedal? Pausa muy larga. La habitación se congeló. Lawrence, siempre tan resbaladizo con las palabras, buscó su bebida, y la erró por completo.
El vaso cayó sobre la alfombra, sin romperse. El señor Fenwick, normalmente imperturbable, giró apenas hacia la escalera. Y Rowena, compuesta, elegante, invulnerable Rowena, se quebró por fin. Su mirada se alzó hacia la puerta de la guardería, ahora abierta, que nadie recordaba haber abierto. Pausa larga. El aire se volvió denso. Un frío antiguo se deslizó por las paredes, como un recuerdo que regresaba a reclamar su lugar. Algo invisible cruzó la habitación, silencioso, pero innegable. Y entonces, los presentes comprendieron, con una claridad que les robó el aliento, que la mansión no solo había guardado sus secretos, susurro lento, los había protegido, alimentado, y tal vez llorado a su propia y silenciosa manera. Pausa final. Dicen que los muertos no hablan, pero, en Elder Hollow, nunca tuvieron que hacerlo. Susurro final. La casa recuerda todo. Cuando las antiguas persianas de Greystone Hollow se abrieron, para la lectura, desde hace mucho tiempo esperada, del testamento reclusivo de Lady Birlelyn, el pueblo de Ellerwick-on-Marsh no reaccionó simplemente, como si el silencio sin altivez de la mansión hubiera mantenido algo mucho más siniestro a raya. Durante años, la casa se había mantenido melancólica, en el borde del páramo, mirando con ojos cerrados y una puerta sellada. Sus ventanas brillaban como viejos secretos demasiado amargos para enterrar. Los aldeanos habían hablado durante mucho tiempo de la dama, en tonos silenciosos, de sus extraños rituales, de la sala de música cerrada que nadie osó cruzar, y de las débiles notas de piano, que a veces se escuchaban cuando la casa estaba vacía, pero ahora, con el tañido de la campana de la iglesia, y el carro negro cruzando la grava, no tocada en una década, ese silencio se hizo añicos. Esos invocados no eran todos parientes, y ese fue el primer susurro en extenderse. El Ara Wincombe, la sobrina adoptiva de Lady Birelyn, más rumor que relación, fue la primera en cruzar el umbral. Su velo de luto, demasiado translúcido para la modestia, su perfume, dulce y erróneo para el dolor, llevaba consigo una bolsa de terciopelo desgastada, que contenía el broche que según ella, era el favorito de la dama, una piedra lechosa y opalescente, que siempre parecía más fría que el aire a su alrededor. Su llegada agitó poca calidez, incluso de la propia mansión, cuyas puertas delanteras suspiraron, no con bienvenida, sino con obediencia reacia. Detrás de ella vino Tobias Gray, un hombre cuyo nombre nunca había adornado los rollos de la iglesia ni el libro mayor del tendero, pero caminaba con la seguridad de quien regresa, no de quien visita. Sus ojos pálidos se movían hacia las esquinas de las habitaciones, antes de entrar en ellas, y aunque sus manos estaban desnudas, había algo de guantes sobre él, una capa invisible, un filtro tranquilo, entre él y el mundo. Dijo que la invitación había venido de Lady Birelyn, aunque ella había muerto semanas antes de su llegada. El abogado, el señor Silas Hemlow, siguió con lentitud deliberada, delgado como un libro mayor, y pálido como alas de polilla. Sus zapatos, demasiado pulidos, sus manos, demasiado suaves, para un hombre que maneja papeles viejos. Llevaba una caja de cuero negra, en relieve con la cresta Birelyn, 3 espinas, que rodeaban un ojo cerrado. La colocó sobre la mesa de la sala olvidada, como si estuviera estableciendo una tumba. Los demás llegaron en grupos de 2 y 3. Harriet Culver, la prima de la dama, una vez retirada, y 2 veces despedida. El reverendo Alton, quien había denunciado el hueco de su púlpito, pero nunca rechazó su diezmo, y Molly Trask, la hija adulta de una criada, que desapareció de la finca sin dejar siquiera una carta, hace ya 17 inviernos. No hablaron mucho, mientras se reunían. Sus ojos, en cambio, fueron atraídos por el espejo agrietado sobre el hogar, recientemente descubierto e inexplicablemente limpio. A medida que el viento se elevaba afuera, y las lámparas parpadeaban con más que un simple borrador, Hemlow se aclaró la garganta, no por necesidad, sino como ritual, y rompió el sello de cera del testamento, con la precisión de un cirujano. El pergamino crepitó, su tinta desvaída, pero legible, y comenzó a leer, con una voz que parecía rasparse contra los bordes de la sala: que se sepa que Greystone Hollow, sus tierras y legado, sus deudas y devociones, se otorgan no a la sangre, ni a los que regresaron, lo que nunca se perdió. Hizo una pausa,
esperando la interrupción, pero ninguna vino, solo un endurecimiento, como si la casa en sí hubiera estado respirando. El ara palideció, apretó el broche, hasta que se le clavó en la palma. Eso es absurdo, siseó. Esa línea no es legal, no hay nombre, esto no es vinculante. Pero Hemlow no dijo nada, solo produjo un segundo sobre más suave amarillento, no sellado con cera, sino con un hilo oscuro, cosido a través de la solapa, como si intentara encerrar algo dentro, para abrirse solo si el hueco se revuelve, decía. Dudó, pero el momento ya se movía más allá de él. Una ráfaga repentina sacudió los peldaños de la ventana, aunque los árboles afuera estaban quietos. El aire en el interior cambió, pesado, eléctrico, y arriba, la puerta de la sala de música largamente sellada, se abrió, sin mano visible, con dedos temblorosos. Hemlow cortó el hilo, y desplegó la carta. Las palabras en su interior no estaban mecanografiadas, ni eran cláusulas legales, estaban escritas, a mano con el bucle tembloroso casi infantil, de la dama. El hueco mantiene lo que el mundo no puede, no está enterrada, se lo mantiene. Cuando se toque el acorde final, vendrá. La casa sabe su nombre, no lo niegue. Antes de que alguien pudiera hablar, el piano de arriba tocó una sola nota, luego, otra, una canción de cuna, apenas audible, pero inconfundible, para quienes recordaban. El ara tropezó, su broche cayó de la mano, y aterrizó con un tintineo metálico agudo, que resonó demasiado. Molly jadeó, miró con los ojos muy abiertos, hacia la gran escalera. Allí por un momento fugaz, la silueta de un niño se recortó contra la luz que se desvanecía. Luego, desapareció, sin sonido. El reverendo Alton murmuró una oración, pero su voz tembló. Tobias Gray, silencioso hasta ahora, dio un paso adelante, y dijo en voz baja, su nombre, era Isadora, la gemela que nadie menciona. Tocaba el piano, cuando el ara lloraba, y luego, sonrió, aunque no era una sonrisa amable, era una sonrisa de quien recuerda. En la esquina, un espejo alto comenzó a cubrirse de escarcha en los bordes. Harriet Culver dejó caer su vaso. No había gemela, susurró, pero su voz no era tan firme como sus palabras. Solo había, pero incluso ella no terminó la frase. La última cláusula del testamento, aún sin leer, yacía al final de la página, y ahora, con las manos temblorosas, Hemlow la bajó lentamente. Para Isadora Virelin, cuyo nombre fue arrebatado, cuya voz fue perdida, esta casa permanece. Bienvenida a casa. Y mientras se pronunciaban las últimas palabras, el fuego rugió a la vida en el hogar. Aunque no se había encendido ningún fósforo, el aire se llenó del aroma a lavanda y polvo, exactamente como en la noche del primer y último recital de la dama. Greystone Hollow había esperado lo suficiente. Su verdadera heredera había regresado, y esta vez, a nadie se le permitiría marcharse antes de que se tocara la última nota. Más tarde, cuando la casa estaba tranquila, la señorita Talbot pasó el corredor donde colgaba el retrato familiar, uno que siempre se sintió demasiado curado. Eleanor, en encaje blanco, su hermano Marcus, sentado a su lado, pero el espacio entre ellos estaba extrañamente cargado, como si el pintor no hubiera capturado el afecto, sino un arreglo secreto. De pie ante él estaba Delia March, la sobrina del ama de llaves, supuestamente visitando por amabilidad, aunque sus ojos contaban una historia muy diferente. No miró a las caras pintadas, sino a los pliegues del vestido de Eleanor, donde un libro había sido ocultado en vida, ahora inmortalizado en lienzo. Su mano se levantó, como para tocarlo, luego cayó bruscamente, como si recordara que se quemó. En otra parte del pueblo, los susurros florecían como zarzas. El acento de Lenora era demasiado pulido, sus zapatos demasiado nuevos, su historia demasiado ensayada. Algunos decían que no era inglesa en absoluto, otros juraban haberla visto la noche en que Eleanor murió, empapada y sin aliento en el páramo. El jefe de correos recordó un paquete enviado a un archivo en Londres semanas antes del funeral, y la joven Elsie de la panadería afirmó haber visto a Lenora cerca del cementerio, rastreando lápidas aún no talladas. La verdad comenzó a desentrañarse suavemente, como hilo húmedo, pero fue el descubrimiento en el estudio de la vicaría, lo que convirtió la sospecha tranquila en temor afilado. Un libro mayor descolorido, escondido detrás de volúmenes de sermones olvidados,
con páginas quebradizas y anotadas en una letra que la señorita Talbot reconoció de la correspondencia de Eleanor. En la parte posterior, había una nota plegada, amarillenta con la edad y sellada con cera antigua. Su mensaje era corto, pero condenatorio. Si el espejo se rompe, el nombre regresará. Oculta la llave, no debe ingresar. Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas y el fuego tosía brasas bajas, un sonido resonó desde arriba, un paso de arrastre, un crujido hueco, y luego, un estruendo. Corriendo al piso superior, la señorita Talbot y Delia encontraron la puerta del ático entreabierta, aunque había estado atornillada durante más de una década. En el interior, en medio del polvo y del tiempo, se encontraba un antiguo espejo de cheval, destrozado desde dentro, y en su vidrio fracturado no se reflejaban ellas, sino una mujer que ninguna había visto antes, permaneciendo demasiado quieta, sus ojos, llenos de reconocimiento, su boca, medio abierta, como si hubiera estado esperando para decir la verdad que nadie se había atrevido a nombrar. La lluvia se aferraba a las ventanas de Blackthorn Grange, como lágrimas olvidadas por mucho tiempo, arrastrándose por el vidrio en riachuelos lentos, mientras un viento bajo gimoteaba sobre los páramos afuera, un sonido que parecía menos como el clima, y más como algo que respiraba. En el interior, las lámparas se habían atenuado a sus parpadeos finales, y las sombras se enrollaban en el salón de dibujo, donde la señorita Eliza Hawthorne se sentaba inmóvil en una silla rígida, su taza de té, intocada. Sus ojos no se estrechaban con miedo, sino en una anticipación fría y quirúrgica. Arriba, los demás se reunían para las oraciones nocturnas. La ama de llaves, la señora Whitcomb, lideraba con su voz temblorosa. Los otros murmuraban, excepto por Florencia, que había rogado con un dolor de cabeza, y el joven Peter, que por última vez fue visto deambulando cerca del ala oeste, donde nadie se atrevía a ir después de aquella noche. Pero entonces, justo cuando el reloj del abuelo en el pasillo dio las 11, un sonido, demasiado rico, demasiado hueco, era como si la casa exhalara. Un estruendo resonó desde el segundo piso, tan repentino y agudo que las tablas del suelo parecieron vibrar. Las velas parpadearon. La señora Whitcomb dejó escapar un grito ahogado, dejando caer su rosario, mientras el reverendo Mott corrió hacia la escalera, sus pies en pantuflas apenas sonando sobre la alfombra. Cuando llegaron a la antigua guardería, esa habitación que nadie había entrado desde el incendio que tomó la vida de la pequeña Clara hace 8 inviernos, la puerta estaba abierta, aunque había sido clavada años antes. En el interior, el aire era extrañamente quieto, perfumado con algo débilmente dulce, como lila quemada, y algo más metálico debajo. Allí, en la mecedora junto a la ventana rota, se hallaba el cuerpo del Sir Adrian Levington, el abogado que había regresado al Grange solo 3 días antes, con el pretexto de revisar la voluntad de la familia. Su rostro pálido, casi sereno, inclinaba a un lado en un gesto demasiado deliberado para ser pacífico. Sus dedos se enroscaban suavemente alrededor de la cinta de un niño, azul, de satén, deshilachada en un extremo. El médico, convocado con urgencia, ofreció una causa vaga, insuficiencia cardíaca, tal vez, o un accidente cerebrovascular, pero su tono carecía de convicción, y sus ojos evitaban encontrarse con los de cualquiera. La señorita Hawthorne, aún abajo, no esperó declaraciones. Ascendió lentamente, una vez que los demás habían sido conducidos fuera, y cuando entró en la guardería, algo en su semblante cambió, de forma luminosa, pero inequívoca, como si finalmente hubiera llegado una certeza que llevaba mucho tiempo esperando. En el suelo, cerca del cuerpo, medio escondido bajo una tabla deformada, yacía un pequeño sonajero plateado, ennegrecido por la edad, con iniciales grabadas en el costado, CH. Clara Hawthorne. La señorita Eliza se arrodilló, sin tocarlo. Sus dedos enguantados flotaban sobre el metal, como si aún sintiera el calor de un secreto, que todavía ardía bajo su superficie. En la planta baja, Peter fue encontrado escondido en la despensa, silencioso, y con los ojos muy abiertos, agarrando un trozo de encaje desgarrado que se negó a soltar. No ha hablado desde entonces. El agente, recién asignado a la parroquia, y demasiado ansioso por impresionar, sugirió un merodeador o un vagabundo, una historia de robo que salió mal, pero no se había tomado nada. Ni una ventana, ni un cerrojo forzado, los objetos de valor, los anillos de reliquia, el reloj de carruaje de oro, todo seguía allí, cubriéndose de polvo por generaciones. Lo que se había tomado, la señorita Eliza lo entendió, no era material, era silencio. El asesinato no fue un acto de ira, sino un ritual,
una recreación, un mensaje transmitido por el tiempo, disfrazado de nostalgia. Esa cinta no había sido vista desde la muerte de Clara, y sin embargo allí estaba, en la mano del hombre muerto. La guardería, sellada durante tanto tiempo, no tenía huellas, solo una, pequeña, desnuda, imposible, cuando la casa se calmó una vez más, y los truenos rodaron suavemente en la distancia, como una canción de cuna olvidada. La señorita Eliza no le susurró a nadie en particular, nunca se había ido, solo estaba esperando, y en ese momento quedó claro, el pasado nunca había muerto en Blackthorn Grange, solo había aprendido a esperar en las paredes. El aroma se demoró, débil pero inconfundible. No era el sabor acre del esmalte de muebles o de bolas de polilla, sino algo más suave, más viejo, un rastro frágil de iris y lavanda aplastada, el tipo de aroma usado por mujeres cuyas vidas se habían deslizado en hábito y memoria, en lugar de estilo. Pasó más allá de los sentidos de Eleanor Bainbridge cuando cruzó el estrecho salón que conectaba la sala azul con el solarium, y aunque solo hizo una pausa momentáneamente, el pensamiento se alojó con una tranquila insistencia. Nadie en el hogar llevaba lavanda. La señora Partridge prefería el agua de flores de naranja. Cecilia Talbot nunca usaba ningún aroma. Y el joven Marian, con sus aires modernos y sus collares a medio abotonar, había declarado todos los perfumes afectaciones burguesas. Y sin embargo, Eleanor lo había olido antes, recientemente, una noche, cuando pasaba por la escalera del mayordomo a altas horas, y una vez más vívidamente, el día antes del incidente, cuando la prima de la Sira Talbot, Miss Evangeline Rowe, había pasado junto a ella en el salón, una mujer que afirmaba haber perdido el sentido del olfato después de una enfermedad, y que siempre parecía vagamente fragante, como una línea de perfume atrapada entre el recuerdo y la negación. Esa tarde, después del incidente, pero antes de que comenzaran las preguntas, Eleanor se había encontrado junto a las ventanas del invernadero, fingiendo examinar las azaleas, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando el inspector los reunió en el salón principal, su tono era recortado, formal, ya preparándose contra la niebla de las evasiones. Cada persona habló a su turno. Evangeline afirmó haber estado componiendo correspondencia en el estudio de arriba, aunque la tinta en sus dedos estaba seca, y nadie recordaba haber escuchado el crujido de la silla de escritorio. Marian dijo que había salido a montar, aunque sus botas no mostraban rastro de lodo, y el mozo de cuadra informó que las puertas del establo no se habían abierto hasta mucho después del mediodía. Cecilia, fresca y frágil como el vidrio, simplemente declaró que había estado en la biblioteca, catalogando los libros de su padre, pero cuando se le preguntó qué volumen había manejado por última vez, vaciló. Eleanor observó, tranquila como siempre, absorbiendo no solo las respuestas, sino también el ritmo de ellas, la forma en que Evangeline suavizaba su falda entre frases, el silencio entre las preguntas, que crecía con cada ronda, como si el aire mismo comenzara a tomar conciencia de la mentira. Más tarde, mientras el crepúsculo estiraba sus dedos a través de las paredes, Eleanor deambuló hacia el armario de lino, supuestamente en busca de un chal, pero en realidad, seguía algo menos tangible. Un hilo. Detrás de un estante de viejas mantas de bautizo, encontró una pequeña caja lacada. Sus bisagras eran delicadas, su cerradura, rota desde hacía tiempo. En el interior, bajo capas de pañuelos antiguos y la cinta de cabello de un niño, había una nota doblada. El papel, amarillento, sus bordes, suavizados por los años. La escritura era ajustada, enrollada, familiar. «¿Crees que el silencio es más seguro que la verdad?», comenzaba. «Pero el silencio tiene un costo. Me dejaste cargarlo sola. No había nombre, ni firma, solo una fecha, 1900, el año del ahogamiento del hermano de Cecilia, una tragedia que siempre se hablaba con brevedad tensa y tópicos huecos». Eleanor se quedó inmóvil por un largo momento, la nota temblando ligeramente entre sus dedos, como si incluso ahora se resistiera a ser leída, y en ese instante lo comprendió. El incidente no fue repentino, ni espontáneo. Fue sembrado hace mucho tiempo. El motivo no era dinero, ni celos, sino peso. El peso llevado durante demasiado tiempo. Un peso transmitido en silencio entre mujeres que sonreían, bebían té, y nunca hablaban del día en que el bote de remos se volcó. La lavanda, pensó de nuevo, no era simplemente perfume, era memoria. Y algunos recuerdos, prensados durante demasiado tiempo entre páginas, aún mancharán los dedos, cuando se vuelven a abrir. La tormenta aún no se había desatado,
pero los cielos sobre Blackthorn House colgaban pesados, con ese tipo de silencio que se siente prestado, no del cielo, sino del pasado en sí, como un aliento olvidado, contenido demasiado tiempo bajo las tablas del suelo. Había algo en el aire esa noche, algo más profundo que la lluvia, más quebradizo que el viento. Cuando la señorita Elspeth Aldwin regresó al salón, un lugar que no había visitado desde el invierno de 1900, sobre la repisa, se sentaba un marco de latón empañado, ligeramente torcido. El niño retratado dentro tenía una sonrisa suave, demasiado suave para ser inocente. Los ojos de Elspeth se desviaron hacia un sobre a su lado. Sus bordes estaban quemados, acurrucados, como si el fuego hubiese intentado consumirlo, pero fue detenido, o interrumpido, en el interior. Media carta, crujiente por la edad, pero afilada en su mensaje. Él no es mi padre. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. La escritura era pequeña, apresurada, como escrita a escondidas, con miedo, o peor, con desafío. Esa noche, incapaz de seguir el ruido dentro de su cabeza, Elspeth deambuló hacia el antiguo conservatorio, un lugar abandonado desde hacía tiempo, atornillado desde el día en que la niña Ashcroft más joven desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, la puerta cedió con apenas una protesta, revelando una habitación ahogada en vides, polvo y silencio. Detrás de un estante colapsado de ollas de terracota rotas, desenterró el soldado de madera de un niño, sin cabeza, el torso vacío. Algo que una vez escondido por dentro, ya no estaba. Envuelto alrededor, un fragmento de lino bordado, iniciales cosidas en pequeños, desesperados bucles, SC. No era un nombre de la familia, ni de los sirvientes, ni de ningún registro que Elspeth conociera. Y sin embargo, se sentía familiar. El aire se volvió agrio, del moho y los higos, a algo metálico, como la vieja sangre, recordada por la tierra misma. 3 días después, el abogado del pueblo, el señor Thorne, que había manejado los asuntos de la finca durante 40 años, fue encontrado colapsado sobre su escritorio. Su corazón se había detenido, su acto final, inacabado, salvo por una frase, manchada de tinta. Pregúntale a la mujer con guantes carmesíes. Ninguna mujer vivía en Blackthorn, ni se había visto ninguna así, excepto, y era un hilo débil, pero se sostuvo por las historias una vez murmuradas por el jardinero, ahora olvidado, quien en su demencia repetía una sola historia, la de una niña, no de la familia, vista dejando las ruinas de la capilla, con sangre en las manos, y un silencio en los ojos, tan profundo que podía ahogar. Elspeth, impulsada no solo por el miedo, sino por algo más primario, el reconocimiento, volvió a las ruinas al amanecer, guiada más por instinto que por evidencia. Allí debajo de las piedras del altar, medio levantadas por el tiempo y la podredumbre, encontró una caja de lata oxidada, atada con una cinta rígida por la edad. En su interior, cartas nunca enviadas, escritas en una caligrafía cada vez más inestable, todas dirigidas a Charlotte, un nombre que nunca apareció en la genealogía Ashcroft. La carta final decía, apenas legible, ella la enterró, la vi, escuché el grito, nunca hablé, ella dijo que era misericordia. Lo que se había enterrado no era solo un cuerpo, Elspeth estaba segura de ello, era un secreto mayor que la memoria. Un pecado trenzado tan fuerte en la tela familiar, que incluso las paredes lo susurraban. El bordado, la media carta, el soldado, el nombre Charlotte, no eran pistas desconectadas, sino ecos de una verdad demasiado fea para la luz del día, y demasiado peligrosa para la memoria. De vuelta en la casa, en el ático, detrás de las cajas de vestidos prensados y encaje comido de polilla, Elspeth encontró el libro mayor, el real, y escondido dentro de él, un segundo volumen más pequeño. No eran registros financieros, sino pagos, todos anónimos, todos regulares, cada diciembre, para garantizar una discreción continua. El aliento de Elspeth se detuvo. El nombre junto a cada pago era siempre el mismo. Zara L.E., el antiguo instituto que desapareció tras la helada del 89. Nadie la había buscado, nadie había preguntado. Su desaparición se había explicado con un vago asentimiento hacia un matrimonio en el extranjero, una ficción que todos aceptaron porque la verdad era demasiado costosa. Y ahora, la tela de esa mentira había comenzado a romperse. Elspeth se volvió hacia la ventana justo cuando el primer trueno finalmente estalló. La lluvia comenzó, no suavemente, sino violentamente, y en ese momento comprendió, esta historia no era suya para descubrir, era suya para revelar.
Lo que se había ocultado no era solo un escándalo o una traición, era algo salvaje, algo transmitido en silencio, algo que había cultivado garras en la oscuridad, y cuando la lluvia manchó el polvo del vidrio, y la casa gimió, como si recordara, el pez supo, tirar de un hilo ahora no desentrañaría un misterio, desentrañaría una historia. Fue en una mañana teñida de heladas, donde el aliento del invierno aún se aferraba a las lápidas musgosas de la parroquia, y la niebla tejía viejos secretos a través de los senderos del cementerio, cuando la señorita Evangeline Hartley la vio nuevamente. No era una niña, y sin embargo no del todo una mujer. Ella estaba de pie debajo del árbol de tejo torcido, un árbol más viejo que el pueblo en sí, como si perteneciera a una época ya no recordada. No se movía. Su chal era delgado, raído agarrado con fuerza al cuello, y sus ojos estaban dirigidos hacia abajo, en una especie de reverencia silenciosa, o duelo. Pero no fue su quietud lo que golpeó a la señorita Hartley, fue el zumbido, bajo, fragmentado, casi inconsciente, la forma en que alguien exhala una canción recordada no desde la mente, sino desde la médula. La melodía era inconfundible, aunque sus palabras se habían perdido hace mucho tiempo. La canción de cuna del cardo, una melodía jamás escrita en himnarios, transmitida solo de oído en el hogar de Berrington. Arabella, la niña que había perecido en el fuego, la cantaba a menudo en los jardines, mientras perseguía su muñeca entre los setos de lavanda. Esa melodía desapareció de la aldea la misma noche en que las llamas consumieron la guardería, y sin embargo, allí estaba, regresando, sangrando el silencio nuevamente, tarareada por labios que apenas parecían conscientes de que se movían, como si el dolor se hubiera convertido en un idioma propio. La señorita Hartley no interrumpió, solo observó, mientras la niña de repente se detenía, sorprendida, como si despertara de un sueño, sin saber que había estado cantando en absoluto. Más tarde esa semana, mientras catalogaba las donaciones dentro de la tenue sala de archivos de la casa parroquial, la señorita Hartley tropezó con algo peculiar, un pequeño pergamino dorado, encajado entre páginas de registros olvidados. Al desplegarlo encontró el dibujo de un niño, crudo pero escalofriante, una figura sin rostro, de la mano con algo etiquetado solamente como el fantasma de mamá. El dibujo estaba quemado en los bordes, como rescatado del fuego. Las campanas de alarma sonaron en su mente. Lo llevó al vicario, pero él solo rió nerviosamente, recordando vagamente los rumores sobre la familia Berrington, una institutriz desaparecida, susurros de locura, un juicio que nunca ocurrió, impulsada por algo más allá de la curiosidad, tal vez deber, tal vez temor. Evangeline ascendió al ala norte de la ahora abandonada finca de Berrington una noche oscura. La mansión era un esqueleto de sí misma, ventanas rotas, papel tapiz que se pelaba como piel quemada. El ala norte, clausurada tras la tragedia, crujía bajo sus pasos por las tablas deformadas del suelo. Al final del corredor, en una habitación angosta con un techo hundido y el tenue aroma a humo, descubrió un compartimento oculto bajo una tabla suelta. En su interior, una lata de galletas envuelta en lino y atada con una cinta carmesí deshilachada, sin polvo, sin telarañas, como si alguien la hubiera colocado allí recientemente. Dentro de la lata había reliquias que no deberían haber estado juntas, pero formaban un terrible tipo de armonía, un mechón de cabello dorado, quebradizo y aún débilmente perfumado de jabón de lavanda, una muñeca de cera derretida por un lado, su rostro distorsionado, un fragmento rasgado de papel de himno con las palabras «No olvides su nombre», y en el fondo doblada con tanto cuidado que temblaba en sus manos, una nota garabateada en escritura infantil. No se suponía que se despertara, solo quería que estuviera tranquila. El aliento de Evangeline se detuvo. Esto no fue solo una tragedia, esto fue confesión, esto fue consecuencia envuelta en la apariencia de inocencia infantil. A la mañana siguiente, mientras servía té en porcelana astillada, la ama de llaves, la señora Radley, mencionó casualmente algo extraño. Semanas antes, justo al anochecer, una mujer había llegado a la puerta de la rectoría. Pálida, temblorosa, su abrigo empapado por la lluvia, solo hizo una pregunta: ¿el cardo todavía canta? Luego, sin esperar respuesta, se desvaneció en la niebla, dejando atrás solo el aroma a humo, y algo similar a viejas lilas. El corazón de la señorita Hartley latía con fuerza. La canción, la lata, el dibujo, nada de esto era coincidencia. Esto era un resurgimiento de la memoria, no invitado, pero exigiendo ser escuchado. Impulsada por una corazonada, Evangeline regresó al tejo donde había estado la niña. Trajo una linterna, sabiendo que el anochecer caería rápidamente.
En la base del árbol, bajo la tierra desmoronada y las raíces enredadas, su pala golpeó la madera. Excavando con cuidado, desenterró una muestra escolar, de esas que las jóvenes una vez cosían en los salones de clase. El hilo estaba desvanecido, desgastado por el tiempo, pero el mensaje era claro: perdóname, incluso si cantaba. Ella lo contempló, los dedos temblorosos. Ya no se trataba de lo que había sucedido hace tanto tiempo, se trataba de lo que había sido silenciado, de lo que había fermentado en la quietud, de lo que ahora empujaba las grietas del tiempo para ser oído. El pasado, pensó Evangeline, nunca se queda realmente enterrado, se persigue, en canciones de cuna medio recordadas, en humo que se niega a disiparse, en pasos que resuenan por escaleras cerradas, y a veces cuando el aire está frío y quieto, canta. Era una noche de otoño oscuro cuando la señorita Eleanor Whitcomb, la historiadora retirada de las herencias perdidas y los escándalos olvidados desde hace mucho tiempo, se quedó sola en el antiguo conservatorio de la finca Ascombe, sus ojos fijados en una cinta de terciopelo cubierta detrás del panel, frágil con la edad y atada en un nudo que susurraba secretos enterrados con cuidado. La casa, una reliquia desmoronada de grandeza desvaída, exhaló el silencio en ritmos incómodos, como si supiera que alguien finalmente había llegado a perturbar su antiguo pacto con el pasado. Los dedos de Eleanor, enguantados pero temblorosos, soltaron la cinta y recuperaron lo que se había ocultado dentro de la pared, un sobresellado, amarillento, estampado con la cresta de Willoughby, un apellido que había desaparecido de toda conversación educada desde el fuego que reclamó la vida de una tal Adelaide, 23 años antes. Dentro del sobre no yacía una carta, sino un delicado bosquejo de dos niñas, una etiquetada como A y la otra como E, garabateado en la mano incierta de un niño. Solo una podría quedarse esa noche. El aire en Ascombe se sintió más pesado, los espejos más oscuros, y Eleanor lo supo, esta no era una tragedia familiar ordinaria. Durante los días siguientes, desenterró fragmentos dispersos como migas de pan a lo largo del tiempo, un registro bautismal desgarrado que nombraba a una niña no como Adelaide Willoughby, sino como Edith Hale, una entrada en el diario de una niñera que desapareció la misma semana del incendio, y un programa de teatro a medio quemar escondido dentro de un cajón falso en la guardería, con las palabras «ella vio» demasiado entintadas en carmesí. Nadie en el pueblo hablaba de Edith Hale, y el retrato de Adelaide, una vez el orgullo del salón, había sido retirado y encerrado en la bodega. Cuando Eleanor convocó silenciosamente a los herederos restantes al estudio de Ascombe una tarde pálida, no hubo acusaciones, ni cargos formales, solo una solicitud suave, pronunciada con una calma que helaba. Beatrice la mayor, llegó primero, su compostura usada como armadura, cosida con décadas de negación. Frederick a continuación, parecía embrujado, como si el fantasma de lo que había permitido lo hubiera seguido en cada año de silencio. Y la joven Clara, apenas de 20 años, se sentó lejos del fuego, sus nudillos blancos contra el reposabrazos, como si se preparara para las verdades que había sospechado, pero nunca se atrevió a nombrar. Eleanor, sentada bajo la mirada desvaída del retrato de una matriarca muerta hacía tiempo, no habló como una juez, sino como una tejedora que desenredaba hilo por hilo una tapicería antigua. Explicó que Edith Hale no había muerto en el incendio, sino que había sido contrabandeada, enviada, y renacida bajo una nueva identidad, por aquellos desesperados por preservar un legado cuidadosamente construido. Adelaide, al parecer, nunca había existido, no de verdad. Fue creada a partir de la semejanza de Edith, una niña de reemplazo tras una muerte fetal, criada en privilegios, pero nunca en verdad. Y cuando la verdadera Edith descubrió el engaño, el incendio no había sido un accidente. No hubo grito, ni protesta, solo silencio, mientras cada rostro alrededor palidecía, dándose cuenta del peso de los años vividos bajo una mentira. La pieza final que Eleanor presentó ante ellos no fue un testamento, ni una confesión, sino una sola frase, escrita con la desesperación infantil y conservada en un relicario sellado. Dijeron que olvidaría, pero recuerdo todo. A medida que la habitación se volvía insoportablemente tranquila, un viento pasó a través de los paneles agrietados del estudio, frío, viejo y conocido. Y Eleanor entendió. Algunas verdades no son descubiertas, exigen ser vistas, incluso si eso significa quemar lo que queda de la mentira.
Era un anochecer de nubes densas, cuando la señorita Eloise Marchmont reunió al hogar en Ashgrove Manor, no por decreto, sino con una sugerencia tan tranquila, pronunciada sobre el tintineo plateado de cucharaditas, que ninguno pudo rechazar. El salón, una vez lugar de ecos educados y luz cortada en encaje, ahora se sentaba en un suspenso silencioso. Sus ocupantes, dispuestos cuidadosamente como piezas en un tablero de ajedrez, esperaban el movimiento final, y fatal. Primero llegó Isadora, vale, crujiente como un telegrama prensado, con ojos que no revelaban nervios, sino cálculo. Luego siguió Rupert, vale, en silencio, pálido, su bravuconería habitual reemplazada por una rigidez inquieta. La señorita Edith Holloway, de gobernanta a fantasma de la casa, flotaba cerca del manto, sus dedos rastreando inconscientemente el contorno de un colgante oculto bajo su cuello, y en el sillón más lejano, como si intentara disolverse en el brocado, se sentaba la joven Maisie, pequeña, pero con las orejas agudas como cuchillas. La señorita Marchmont, envuelta en lana gris y serenidad, no se levantó, solo miró hacia la esquina de la habitación, donde el agente en barbecho se puso rígido, ojos alertas, respiración contenida. Esta casa, comenzó suavemente, ha mantenido sus secretos escondidos bajo las tablas del suelo y doblados en la ropa de cama durante demasiado tiempo. Pero los secretos no desaparecen, manchan, y la mancha aquí es de sangre y memoria. Nadie habló, la muerte del reverendo Ambrose no fue el principio, solo la fisura por la que se filtraron viejas verdades. Encontré un documento, chamuscado en los bordes pero legible, un registro de nacimiento, no para Isadora, ni para Maisie, sino para una tal Eleanor Maren Vale, nacida de Cecilia Holloway en el invierno de 1900. El nombre había sido tachado, el padre sin nombrar, pero alguien garabateó en el margen, transferido a Ashgrove. El aliento de Edith se contuvo. La mirada de Rupert se volvió hacia ella. Creo, continuó la señorita Marchmont, con voz uniforme, que Eleanor no murió, como la historia afirma. Creo que fue renombrada, absorbida y silenciada. Una niña reutilizada por el bien de la reputación. Esa niña era Maisie. El silencio que siguió fue frágil. Maisie levantó la cabeza levemente con fusión. Hubo una canción de cuna, añadió Marchmont, no en lengua común, sino en un antiguo dialecto romani, escuchada una vez en la guardería, anotada por una criada, despedida, pero coincidía con una en el diario de Cecilia Holloway, oculto dentro de un banco de piano. Los labios de Edith temblaron, pero aún así, no dijo nada, tal vez no todo, pero suficiente. Escribió cartas, no a las autoridades, sino a Rupert, suplicando que revelara la verdad, ahora que la herencia estaba bajo revisión, y esas cartas desaparecieron, pero no antes de que fueran leídas. Los nudillos de Rupert se blanquearon. Fue empujado, dijo Marchmont, con la voz suavemente cortante, y la persona que lo empujó, lo hizo con una mente llena de pánico, y un corazón lleno de mentiras. El reverendo había descubierto la adopción, el fraude de herencia, y más crucial aún, la desaparición del verdadero niño Maren. Los Holloways tomaron a Eleanor después de la desgracia de Cecilia, y cuando llegó la oportunidad de reemplazar a un heredero moribundo por uno vivo, la tomaron. Eleanor se convirtió en Maisie, y el testamento se reescribió en su nombre, un legado rescatado por el engaño. Pero Ambrose, ese viejo y tranquilo hombre con sus ojos agudos y sus notas meticulosas, comenzó a unir las piezas. Sus sermones cambiaron, referencias más veladas, más miradas hacia Maisie, más presión sobre Rupert. Y así, en una noche en que la casa estaba distraída por la tormenta, Rupert lo siguió a la torre con una resolución singular. Rupert abrió la boca pero no encontró voz. Eras la hermana de Cecilia, levantaste a Eleanor en esta casa, y aunque la culpa pesó sobre tus huesos todos estos años, permaneciste en silencio. Edith asintió lentamente, una lágrima derramándose a pesar de sí misma. La expresión de la señorita Marchmont se suavizó. Desde su cesta de tejido, dibujó la pieza final, una muestra de niños, con iniciales bordadas en hilo ya desvaído, a la sombra de la ciruela antigua. Pero finalmente, llegan a su fin. La habitación se quedó quieta, congelada bajo el peso de la verdad desenterrada, debajo del resplandor menguante del anochecer, mientras las sombras se extendían por el camino torcido del jardín de la finca Evermere.
La señorita Althea Hargrove permanecía inmóvil ante la ventana arqueada de la cámara este, su mirada fija en la estatua cubierta de hiedra que durante décadas había marcado la tumba de alguien, que nunca fue realmente enterrado. Finalmente se volvió. Su voz fue un susurro cargado de tiempo. Había una canción de cuna, una vez, solo por una madre que temía ser escuchada, entonada en el hueco de la medianoche. Una canción que nadie debía recordar, y sin embargo lo hiciste, Clara. La joven, no, la mujer ahora se congeló. Su respiración se detuvo, porque esa misma melodía había salido de sus labios hacía días, junto al pozo del jardín, un murmullo inconsciente, nacido de las esquinas de una memoria que el lenguaje había abandonado hacía mucho tiempo. La señorita Hargrove se acercó al hogar, y alcanzó un marco ubicado entre libros polvorientos, la muestra de bordado de un niño, con puntadas desiguales, el hilo viejo pero deliberado. Ella mintió, y yo pagué, decía, cada letra bordada no con inocencia, sino con dolor, traición, y la amarga finalidad del abandono. Tu madre cosió esto, murmuró, no por oficio, sino por dolor, por una hija que se vio obligada a entregar, y un secreto que jamás pudo reclamar. Las rodillas de Clara se debilitaron bajo el peso de esa verdad reprimida, ahora sangrando a través de cada hilo, cada susurro de la habitación. La señorita Hargrove la miró nuevamente. Y estaban las tijeras, dijo suavemente, mostrando unas tijeras de bordado, manipuladas con oro, que brillaban con la memoria desvaída, cerradas durante años, intactas, pero aún llevando el aroma más leve de violetas, el perfume de su madre, el mismo aroma que te siguió al entrar en esta casa, como si el tiempo mismo hubiera doblado el pasado. Al otro lado de la habitación, Edward Stanlow, el abogado familiar, se tensó ante la implicación. Y no debemos olvidar, continuó ella, la carta encontrada, oculta tras el muro de la guardería, desgarrada, sí, pero lo suficientemente intacta como para nombrar al niño robado bajo el velo del fuego y del miedo. Eliza, no Clara, Eliza Aldwin. El nombre cayó como un trueno. Clara, Eliza, miró sus manos temblorosas, manos que nunca encajaron del todo en los guantes que los Ashburys le dieron. La familia que la reclamó del convento hace tantos años, después del incendio accidental en Bellwether Manor. No fue un accidente, ¿verdad?, susurró con la voz quebrada. La señorita Hargrove asintió lentamente, sus ojos nublados. No, fue orquestado, para borrarte, reemplazarte. Y alguien se aseguró de que el incendio consumiera no solo el ala de la casa, sino también los registros, las pruebas. La cara de Clara palideció. Entonces, ¿quién? La señorita Hargrove se volvió, su tono cortante. El incendio no fue un acto de ira, sino de diseño, y el diseño fue de Clarion Ashbury, tu tío adoptivo. Un escalofrío recorrió la habitación. La finca Aldwin, enredada con deudas y silencio, no le habría pasado a él, sino a ti. Y entonces, él te enterró en humo y hollín, solo para criarte después como su sobrina, ocultándote a plena vista, seguro de que nadie lo descubriría. Pero no contó con los recuerdos, la canción de cuna, la muestra, las tijeras. Y sobre todo, su voz se volvió tan aguda como las tijeras. No explicó la culpa. Se acercó al escritorio y abrió un cajón, revelando un pequeño vial de vidrio. Un veneno de hace mucho tiempo, casi vacío. Alguien había dejado una nota, sin nombre, solo una frase. Ella recuerda. El inspector, que hasta entonces había permanecido en silencio en la esquina, dio un paso adelante. Entonces, ¿quién envió la nota? Los ojos de la señorita Hargrove se dirigieron hacia las sombras de la escalera, y de ellas emergió Cecily, la criada de la infancia de Clara, que creían perdida hace años. Lo supe entonces, dijo con voz temblorosa. Mi Eliza había regresado. La habitación no tembló por el sonido, sino por la revelación. La señorita Hargrove colocó una mano sobre su hombro. Pero el legado, ese es tuyo para dar forma. Afuera, la lluvia se detuvo, para dar forma. Debajo del melancólico cielo gris de Elmswick Hollow, donde la niebla se aferraba al suelo como un secreto aún no susurrado, la vieja mansión Carradine se agitó una vez más. Había permanecido en silencio durante décadas, salvo por el eco del viento colándose entre las persianas agrietadas y los aleros cubiertos de hiedra. Pero hoy, sus pasillos temblaron bajo el peso de unos pasos que regresaban, los de Eleanor Graves, una mujer que no nació en el hueco, pero a la que estaba atada por la sangre, la sombra, y un escándalo largamente enterrado. No llegó con grandeza, sino con un abrigo modesto, 2 botones faltantes, una maleta deshilachada en los bordes, y unos ojos más oscuros que cualquier tormenta.
El pueblo la vio regresar con la mirada cuidadosa de quienes recuerdan demasiado, pero hablan muy poco. Solo el anciano reverendo Merrin la recibió en la puerta, no con una bienvenida, sino con un versículo de las Escrituras, no pronunciado pero afilado en el aire: lo que se hace en la oscuridad, se pondrá a la luz. En los días siguientes, Eleanor recorrió la mansión, no como invitada, sino como una pregunta. Su presencia agitó las paredes, removió la ceniza del hogar, e hizo que los aldeanos pasaran un poco más rápido frente a la finca. Ella no había venido por herencia, dijo, sino por la verdad, por la historia jamás contada, la carta nunca enviada, la hermana gemela enterrada bajo un nombre que no era suyo. Cada paso por los pasillos cubiertos de polvo revelaba astillas de aquella noche, 30 años atrás, el relicario roto escondido en el banco del piano, el dobladillo manchado de sangre bajo un tablero suelto, la entrada de un diario fechada, la noche del solsticio de invierno. Su línea final decía simplemente: él sabe. Y entonces comenzaron los sucesos extraños, siempre al crepúsculo, puertas que se abrían solas, cerraduras oxidadas que cedían, el aroma persistente de brezo y papel quemado, y el espejo en el pasillo largamente rumoreado como maldito, que no reflejaba la imagen de Eleanor, sino la de una niña vestida de encaje, con los ojos llenos de terror, y los labios entreabiertos. Fue la señora Aldwych, la ama de llaves retirada, ahora medio ciega y 2 veces más amarga, quien rompió primero su silencio. No fuiste la única que se fue, dijo una noche de lluvia, pero podría ser la única que volvió con vida. Entonces habló de aquella última noche, la noche en que Madeline Carradine desapareció. Se había anunciado un baile, un compromiso, pero al amanecer, solo quedaban susurros, y un velo flotando en el estanque del jardín, sin investigación, sin escándalo, solo una habitación sellada y un silencio pagado. Y sin embargo la mansión nunca durmió realmente. Estaba en esa misma habitación, la cámara oeste, encerrada por el óxido y la memoria, donde Eleanor encontró lo que había sido oculto, un segundo testamento, fechado la noche anterior a la desaparición, nombrando no a Madeline, sino a Eleanor, como heredera del legado de Carradine. La tinta se había extendido por el daño del agua, pero la firma, firme, angular, era inequívocamente la de Augustus Carradine, su padre separado. Con las manos temblorosas, encendió la chimenea por primera vez en años, y en su resplandor parpadeante, vio la prueba final, una pieza desgarrada del vestido de Madeline, atrapada entre las tablas del piso y la piedra fría debajo, y allí garabateado con carbón en la parte inferior de la madera, una sola palabra, grabada con prisa desesperada: traidor. La verdad no se desenredó en un grito, sino en la quietud. Eleanor se volvió hacia el espejo, ahora desnudo de la niebla, y no vio su propio reflejo, sino el de su hermana, no acusadora, pero triste. Los labios se separaron como si dijera: nunca estabas destinada a ser el sacrificio. Por la mañana, Eleanor dejó la mansión, no con documentos inmobiliarios, ni con aclamación, sino con la voluntad en una mano, y el relicario de su hermana en la otra. No reclamó la riqueza de Carradine, solo hizo una solicitud: reabrir el orfanato del pueblo, una vez financiado por el fideicomiso familiar. La mansión fue confiada a la preservación histórica, bloqueada una vez más, pero no abandonada. Cuando la primavera se asentó, el pueblo volvió a su ritmo, aunque ahora con bordes suavizados. La panadería reabrió, la campana de la iglesia volvió a encontrar su voz, y Eleanor, que ahora trabajaba en la escuela, no se convirtió en una curiosidad, sino en una presencia, alta, amable, conocida por tararear canciones de cuna desconocidas cerca del anochecer. En cuanto a la cámara oeste, permaneció intacta. Algunas puertas, los aldeanos acordaron, deberían permanecer cerradas, no por miedo, sino por reverencia, por los ecos que duermen detrás de ellas. La señorita Alder, historiadora del pueblo, le preguntó una vez a Eleanor por qué había regresado realmente. Ella no respondió con palabras, sino con una mirada hacia la mansión, donde las rosas, una vez estranguladas por la sombra, ahora florecían temprano y con audacia a lo largo de la puerta. El pasado no había sido derrotado, había sido reconocido. Y en eso, no se reclamó la paz, se ganó. Hubo tragedia, sí, pero no solo por quien cayó. La verdadera tristeza se aferró a la niebla, alrededor de aquellos que eligieron sobrevivir a costa de otros, que cosieron sus vidas con mentiras, creyendo que esos hilos podrían sostenerse contra el tiempo. En Elderwick Hollow, el pasado no simplemente se quedó, susurraba, desde muros de piedra, desde troncos del ático, desde canciones de cuna olvidadas demasiado tiempo. Lo que más sacudió a la señorita Langley
no fue el crimen en sí, sino los espacios huecos que talló en las vidas que tocó, especialmente en Elinor, la mujer una vez borrada, renombrada, remodelada por manos que no eran las suyas. No había vuelto a exigir lo que se le debía, ni a quemar lo que había crecido en su dolor. No, regresó, para ver, para entender, para recuperar las piezas de sí misma que se habían dispersado tan cuidadosamente, que nadie notó el robo. Ella rechazó la herencia, no con ira, sino con una dignidad tranquila. Su decisión resonó más fuerte que cualquier veredicto judicial. En cambio eligió la cabaña del golpeador, olvidada en el borde de los moros, donde las rosas se volvían locas, y la niebla no cuestionaba su nombre. Allí plantó hierbas, leyó a los niños bajo el antiguo roble, y construyó algo honesto desde cero. La señorita Langley, en su salón cosido con luz de la tarde, a menudo detenía su bordado, no para reflexionar sobre villanos o víctimas, sino sobre elecciones, sobre la delicada arquitectura de la supervivencia. Incluso Nathaniel Price, afilado de mente y frío de corazón, no fue recibido con furia por el pueblo, sino con el peso de su propio silencio. Un hombre que creyó que los secretos podían catalogarse como artefactos, pero no vio que la verdad, como el moho, crece incluso en espacios sellados. La muestra, una vez temida, una vez oculta, ahora no colgaba por juicio sino por duelo. Su advertencia original, fui olvidada, y me hicieron, se había transformado. Ya no acusaba, ahora, confesaba. Hablaba de generaciones construidas sobre cimientos que nunca les pertenecieron, de mujeres convertidas en fantasmas, e hijas dobladas en mentiras hasta que ya no reconocían sus propios reflejos. La señorita Langley comprendía ahora que la justicia nunca se trató de retribución. Era la tarea larga, y dolorosa, de la restauración, de colocar nombres donde habían sido robados, de reabrir habitaciones selladas por la vergüenza, de cantar canciones de cuna, en los nombres para los que fueron destinadas. Y así, la historia no terminó con aplausos ni con el golpe de un mazo. Terminó, en una respiración, en el momento en que una mentira exhala, después de años conteniendo el aliento. El pueblo reanudó su ritmo, sonaron las campanas del mercado, los niños rieron, y sin embargo, permanecía algo sagrado en el aire, algo tácito, pero profundamente sentido. La señorita Langley ató su bucle final con dedos que no temblaban por la edad, sino por la comprensión. Su mirada permaneció en el panel de la ventana, donde el reflejo de la muestra se fusionó con el jardín de rosas detrás, como si el tiempo mismo hubiera cosido algo completo, y ella murmuró, no a nadie, sino a la memoria misma, la verdad siempre encuentra su costura. Y ahora, querido oyente, la pregunta se vuelve hacia ti. Si la historia de tu vida descansara sobre un solo hilo olvidado, ¿te atreverías a tirarlo, sabiendo que toda la tela podría desentrañarse? ¿Te alejarías de un legado tejido de luz robada, o lo usarías como una corona? Comparte tu respuesta en los comentarios. Atesoramos tus pensamientos, porque mantienen vivas estas sombras. Si esta historia agitó algo en ti, suscríbete para más misterios bordados en silencio, y compártela con alguien que entienda que a veces, las verdades más inquietantes no se gritan, se susurran, suavemente, desde detrás de las puertas que hemos tenido demasiado miedo de abrir. Hasta nuestro siguiente cuento. Mantente curioso, y recuerda, incluso los rincones más tranquilos, recuerdan, y la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encuentra una manera de florecer.